Imagina un imperio alienígena arrasando planeta tras planeta sin que nadie pueda detenerlos, pero cuando llegan a la Tierra, algo cambia. Porque los humanos no son solo guerreros, son la única especie tan brutal que tuvo que escribir tratados para limitar su propia violencia. Pero esos tratados no mencionan alienígenas, ¿verdad? ¿Te interesa? Entonces te va a encantar la siguiente historia. El oficial miraba desde su puesto de observación hacia la distancia. Lo que contemplaba no era algo nuevo. De hecho, era una vista que se había vuelto demasiado familiar desde que comenzó la guerra. Lodo y alambre de púas se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Cráteres, equipo destrozado y cuerpos cubrían el paisaje. Sus tropas agotadas y endurecidas por la batalla estaban listas en las trincheras llenas de agua sucia. Los nuevos soldados podían identificarse fácilmente entre los demás. Todavía tenían peso, músculo y ese maldito aire de invencibilidad. Reclutas que parecían más jóvenes con cada refuerzo y también más escasos. No podía culparlos. Él había llegado con la misma actitud. Solo deseaba que escucharan. Quizá entonces no estarían perdiendo esta guerra. Nunca había experimentado tanta lluvia en su vida. Todo estaba mojado en este maldito planeta. Podían viajar entre las estrellas, pero ¿no podían producir una armadura a prueba de agua? Típico. Sus pensamientos se detuvieron de golpe. Algo estaba mal. Ese sentido extra que se había agudizado durante su tiempo aquí comenzó a punzarle en la mente. Arrancó la máscara de su chaleco y la estrelló contra su visor, sellando su sistema rápidamente. Él gritó por los comunicadores que se cerraran de inmediato. Los veteranos respondieron de inmediato. Los nuevos solo se rieron de sus compañeros. Pocos siquiera se molestaron en ponerse la máscara. Soldados jóvenes y estúpidos. Maldita sea la propaganda y sus mentiras. Rugió por el comunicador. Como oficial superior, obedecerían o morirían. Unos cuantos más obedecieron, pero no muchos. El oficial dejó de intentarlo y enfocó su mirada en el cielo. Pronto lo entenderían. Prueba de fuego. Bautizo en sangre. O morirían ese día, o vivirían lo suficiente para convertirse en los soldados espectrales que sí obedecían sus advertencias. Ya había estado equivocado antes, muchas veces de hecho, lo que había causado desobediencia. Pero los veteranos sabían que también había estado en lo correcto, y eso los había salvado más de una vez. Ahí, observó cómo pequeños objetos negros comenzaban a caer del cielo. Vio los paracaídas abrirse sobre las líneas, perfectamente espaciados por kilómetros en ambas direcciones, lanzados por aeronaves demasiado altas para ser vistas. Su supuesta superioridad aérea había desaparecido hacía meses. Se rumoreaba que incluso el espacio alrededor del planeta era una batalla perdida. Las cargas flotantes ya estaban descargando su niebla silenciosa. Sus tropas comenzaban a quedar envueltas lentamente en el gas que brotaba de los charcos al tocar el suelo. Finalmente, la banda del general en los comunicadores emitió un chillido al activarse. ¡Advertencia! ¡Aeronaves enemigas entrantes! Demasiado tarde. Siempre era demasiado tarde. Las demoras empeoraban con cada avance del enemigo, con cada aeródromo y depósito de suministros reducido a cenizas. El oficial a menudo se preguntaba si siquiera seguían teniendo radar. Era algo surreal de ver, ya que sabía exactamente qué buscar. No era su primera vez viviendo un ataque así, ni sería la última. Inhaló profundamente cuando sintió que el sistema de presión positiva de su máscara se activaba y exhaló lentamente. Observó a los jóvenes a su alrededor entrar en pánico pese a su entrenamiento. Los nuevos siempre lo hacían. Los inteligentes que habían seguido su advertencia y sobrevivido intentaban desesperadamente ayudar a sus camaradas. El hielo en las venas del oficial comenzó a fluir. Su personalidad de combate tomó el control del hombre que llevaba dentro. Caminó por las trincheras, ladrando órdenes en distintos canales, preparándose para lo que venía. Se burló de los reclutas mientras intentaban colocar máscaras en los rostros de sus amigos. No serviría de nada. El agente
Ya estaba haciendo efecto y los inyectores para contrarrestar el veneno no funcionaban. No en un ambiente sucio como ese. E incluso si funcionaran, el enemigo cambiaba el veneno casi cada semana. Conocía bien esa niebla. Era por mucho su cosa favorita para lanzar. ¿Quién podía realmente culpar a los altos mandos por no poder proporcionar una defensa decente contra semejante arma? Algo así no se había visto en miles de ciclos, ni jamás había sido refinado a tal grado. El oficial podía imaginar fácilmente lo que los jóvenes guerreros veían cuando intentaban en vano salvar a sus amigos. Miradas vacías y músculos temblorosos primero, sus pupilas reducidas a dolorosos puntitos si uno miraba de cerca. Era el agente nervioso, comenzando a hacer su trabajo. Un minuto después, comenzaba la hemorragia, brotando de cualquier orificio posible. Entonces, entraba en juego el agente ampollante secundario. Los pulmones se llenaban de líquido mientras el sistema nervioso se apagaba. Ah, sí. Y el último acto valeroso, vaciarse encima al colapsar. Los más fuertes duraban, como mucho, 3 minutos, antes de caer misericordiosamente en manos de la muerte. Un final digno de un guerrero, sin duda. El oficial inhaló otra larga bocanada de aire antes de activar el amplificador de su máscara y cambiar al canal de mando general. Comenzó a gritar y maldecir a los que estaban bajo su mando usando su mejor voz de campo de entrenamiento. Un ataque como ese significaba que pronto empujarían la línea. Siempre era así. Corrió arriba y abajo por su sección de la línea, revisando las posiciones. A los pocos que se atrevieron a cuestionarlo, los golpeó hasta que dejaron de hacerlo. No había tiempo para los desvaríos de niños asustados. No había tiempo para atención médica. No había tiempo para misericordia. Ellos llegarían pronto. Esos hombres que se retorcían en el suelo ya estaban muertos a todos los efectos, y pronto habría muchos más cuerpos que se unirían a ellos. Y si los del otro lado de la línea lograban cruzar, todos en esa trinchera compartirían la misma tumba. Mejor morir de pie que de rodillas ayudando a un cadáver. Pateó y empujó a quienes eran demasiado lentos en llegar a sus posiciones. Sí, ahí estaba, como un reloj. El enemigo era puntual. Si algo podía decirse de ellos, malditos sean. Podía ver los destellos en la luz moribunda del horizonte. Siempre atacaban justo antes del anochecer o al amanecer. Antes no tenían nada que temer de la oscuridad. Las luces industriales y las ópticas híbridas atravesaban la falta de luz con facilidad, hasta que los francotiradores enemigos comenzaron a atacar las luces, y las ópticas frágiles se desgastaron tras meses de mantenimiento inapropiado. El retumbo distante de los cañones enemigos lo alcanzó poco después, sacudiendo el suelo y reverberando profundo en su pecho. Segundos después, los proyectiles comenzaron a caer gritando. Esta vez no se abrieron paracaídas. En su lugar, descendieron los explosivos que tanto amaba el enemigo. Incluso en los emplazamientos reforzados a lo largo de la trinchera, las cargas lograban penetrar, incinerando a los que estaban dentro antes de detonar en una lluvia de fragmentos afilados. Las armas empleadas por el enemigo eran toscas, sucias y violentas. Años de ver heridas limpias causadas por fuego de plasma habían adormecido la tolerancia de los soldados hacia el gore. Un año atrás, los escudos de energía que habían traído con ellos volvían inútiles ataques como ese. El oficial aún recordaba esos primeros días. Simplemente esperaban a que el enemigo agotara su munición y luego avanzaban bajo la cubierta móvil. Masacraban a las fuerzas enemigas con facilidad. Claro, eso era cuando todavía tenían los generadores y baterías para alimentarlos.
antes de que finalmente se dieran cuenta de que las películas y el entrenamiento habían minimizado enormemente esta guerra, la más reciente en una larga línea de adquisiciones forzadas perpetradas por el Gran Imperio. Se suponía que el enemigo era débil. ¡Qué mentiras! La propaganda solo podía ser tanto en la Primera Guerra contra una especie realmente post-viaje más rápido que la luz. El Imperio simplemente no tenía las líneas de suministro necesarias para sostener una ofensiva tan prolongada. El oficial ya no se sobresaltaba con las explosiones. No lo hacía desde hacía mucho tiempo. Simplemente observaba la línea a través de las lentes reforzadas de su máscara, tratando de calcular mentalmente cuántos hombres quedarían cuando llegara la carga. A medida que el bombardeo continuaba, los números no se veían bien. Los indicadores de bajas parpadeaban de verde a rojo por docenas en su HUD. Después de la marca de los 30 minutos, comenzó a calcular cuántos dejaría atrás para evitar una derrota total. Que eso se hubiera convertido en práctica estándar ya no le preocupaba. La línea simplemente no podía sostenerse. Las fortificaciones se habían convertido en una picadora de carne. Observó cómo veteranos y reclutas por igual eran destrozados por los proyectiles, esparciendo sangre y restos en todas direcciones. Vísceras caían del cielo como si fuera lluvia de verano. El olor pesado pero familiar del cobre seguramente flotaba en el aire, mezclado con las nieblas venenosas que solo su máscara mantenía a raya. Los gritos y lamentos de los moribundos comenzaban a filtrarse entre las detonaciones. Más voces añadidas a sus pesadillas. Bueno, si es que sobrevivía. La armadura endurecida se hacía añicos en todas direcciones, agregándose a la metralla de los proyectiles. Los soldados eran despedazados cuando fuego de armas pesadas azotaba la línea desde kilómetros de distancia. Esas cosas podían dispararle un pelo a una mosca. Construían armas como nunca había visto. Mataban con precisión letal a cualquiera que siquiera se atreviera a moverse fuera de las trincheras. El oficial observó cómo los valientes, o los estúpidos, intentaban devolver el fuego solo para señalarse como blancos a los artilleros enemigos. Los haces de luz de sus rifles láser solo servían como guía reflejada en la niebla, aún suspendida. Sus veteranos simplemente se sentaban y esperaban órdenes. Dios los bendiga. Cuando el rugido ensordecedor de la artillería comenzó a apagarse, la orden de retirada llegó por su canal privado. Al menos los días de resistir hasta el último hombre habían quedado atrás. No podía soportar pensar en todos los grandes soldados que perecieron en esas primeras batallas reales cuando el enemigo empezó a contraatacar. Cuando el orgullo ciego llevó a los generales a mantener la línea hasta morir, creyendo que no había forma de que su avance relámpago por el planeta pudiera ser detenido, mucho menos repelido. ¡Cuánto desperdicio! Dirigió su mirada hacia el páramo estéril que los separaba de las líneas enemigas. El bombardeo había cesado y, en ese silencio absoluto, supo lo que venía. Era extraño, incluso cómico. De todas las cosas a las que estaba acostumbrado, esta parte todavía lo afectaba. Aún le provocaba un escalofrío en la columna. Comenzó bajo al principio, ese maldito sonido, subiendo lentamente en volumen y tono, rítmico y constante, igual que el bombardeo, la proyección retumbante que solo ellos podían producir en grandes números. Un aullido chillón que hablaba de ira, rabia primordial, una fuerza de la naturaleza en sí misma. No eran simples animales,
como los altos mandos insistían en predicar. Ningún ser primitivo podía hacer un sonido así. El tiempo era corto. El oficial gritó sus órdenes finales por encima del coro profano. Los elegidos se quedarían a cubrir la retirada. Al resto les ordenó retroceder en secuencia. Aquellos que habían sobrevivido desde la invasión inicial a su lado sabían qué hacer y dirigirían a los reclutas. Disparar y retirarse, disparar y retirarse. De pronto, los aullidos y lamentos alcanzaron un clímax. De pronto, la primera parte de la ola negra que tanto había aprendido a temer empezó a derramarse desde el extremo opuesto del campo a lo largo de toda la línea. El mando había desarrollado teorías de que el enemigo era una mente colmena. Nada más explicaba su coordinación pese al caos absoluto en el campo de batalla. Los primeros soldados enemigos ya se acercaban. Sus tropas de choque daban enormes saltos y zancadas en su armadura potenciada, superando con facilidad el escaso alambre de púas que habían instalado durante la última retirada. Sus infantes y tanques les seguían muy de cerca. El oficial tuvo un destello de memoria. Su último tanque, atascado en el maldito barro del camino hacia ese punto de reunión. No había valido la pena salvarlo de todos modos. Se habían quedado sin cargas para él semanas antes. El oficial dio la señal y sus hombres comenzaron a descargar fuego contra la ola interminable que avanzaba hacia ellos. A lo largo de toda la línea, sus contrapartes hacían lo mismo. El enemigo caía por miles, pero había cientos de miles más. Apenas quedaba la mitad del campo, de kilómetros de ancho, cuando los primeros de sus hombres empezaron la retirada. El oficial deseó, más allá de toda esperanza, que rompieran en orden. De no ser así, ese frente caería de la misma forma que los territorios del norte de Born. El primero, en una larga serie de desbandadas que habían sufrido, pero por mucho el más hambriento. El oficial solo podía mirar y rezar mientras la segunda oleada de soldados comenzaba a retirarse, todavía gritando órdenes y reorganizando campos de tiro mientras los ametralladores eran atacados por los francotiradores. El primer grupo ya había logrado llegar a la mitad del trayecto hacia las lanzaderas, viejos transportes que habían escondido semanas antes, ocultos bajo camuflaje activo, alimentados con las últimas baterías y paneles solares que les quedaban. Con suerte llegarían a tiempo a la siguiente línea de repliegue. Quizá incluso la tercera y cuarta oleada llegarían mayormente intactas. Con algo de suerte, serían reabastecidos y conseguirían una división mecanizada. Tal vez incluso algo de artillería de plasma en funcionamiento. Al menos hay que atreverse a soñar. No pasó mucho hasta que el enemigo estuvo a distancia de armas ligeras. La mayoría de los nidos de armas automáticas del oficial habían sido eliminados en la andanada inicial. Los pocos que quedaban bajo su mando y los del resto de la línea estaban recibiendo fuego pesado. La mayoría cayó en menos de un minuto. Tanto las armas como sus tripulaciones desapareciendo en una tormenta de fuego y metal. Solo sus propias armas ligeras servían ahora para proteger a las filas en retirada. La tercera oleada acababa de partir y los últimos hombres serían los siguientes en correr, junto con el propio oficial. Solo necesitaban resistir un par de minutos más, colocar bien sus disparos y pelear como demonios cuando el enemigo finalmente llegara a las trincheras. Solo quedaba un cuarto del terreno baldío por recorrer antes de que esas sombras saltarinas alcanzaran la línea, seguidas pronto por el mar de tinta en el que el enemigo se había convertido bajo las sombras retorcidas del crepúsculo. Quizás él no saliera con vida, pero al menos sus tropas vivirían para pelear otro día y tal vez sobrevivir lo suficiente para dejar ese infierno y encerrar a sus demonios allí para siempre. Apenas podía distinguir el primer transporte despegando a lo lejos,
cuando explotó en una bola de fuego. El oficial sintió como la garganta se le cerraba. Él gritó a los hombres en retirada para que se cubrieran, pero fue inútil. Lo que parecían pequeños meteoros caían entre los soldados en retirada y los transportes, atravesando máquinas y hombres por igual. De esos trozos de metal salían vapor y puertas que se abrían. Enemigos acorazados brotaban de ellos. Se lanzaban sobre los hombres que huían como una guadaña atravesando un campo de trigo. Rifles enemigos y extremidades desnudas acababan rápidamente con unas fuerzas ahora presas del pánico. El oficial se quedó de pie, en shock y derrotado, mientras observaba la masacre. También caían del cielo, como la lluvia de ese planeta que defendían con tanta fiereza. Fue entonces cuando el oficial sintió el impacto. Su visión se volvió borrosa y su conciencia titiló al borde de la oscuridad mientras era arrojado a la trinchera frente a él, golpeando la pared antes de quedar medio sumergido en el fango. Se quedó ahí, mirando arriba y abajo de la trinchera, los cuerpos de sus viejos camaradas devolviéndole la mirada con ojos inquisitivos. Preguntas que él no podía responder. Intentó moverse, levantarse, pero sus piernas no respondieron. Así que se quedó sentado, escuchando cómo el enemigo destrozaba lo que quedaba de las líneas occidentales, como si fuera un trozo de metal entre un martillo y un yunque. Pronto, el sonido del combate se desvaneció, reemplazado por ruidos de maquinaria extranjera y el profundo lenguaje de los soldados enemigos. Su corazón volvió a acelerarse mientras seguía a un grupo de sombras moviéndose por la trinchera, registrando los cuerpos de los muertos antes de arrojarlos fuera de la trinchera como simple basura. El grupo, iluminado ahora por las luces en sus cascos, avanzaba lentamente hacia él. Pensó en la pistola sobre su pecho o en las granadas del soldado a su lado. Sin embargo, algo estaba muy mal. Sus brazos no respondían. Ellos se veían tan distintos a los primeros enemigos que había visto arrugados y quemados en las ciudades que habían tomado. Más altos, más delgados, más alerta. Solo 2 brazos, eso siempre los había inquietado. ¿Qué clase de animal podría evolucionar con solo 2 brazos y 2 ojos? La visión del oficial comenzaba a desvanecerse de verdad mientras las luces del grupo caían sobre él. Abandonó el mundo consciente cuando las primeras manos enemigas lo tocaron. Una voz extranjera y distante resonó en sus oídos. Vaya, vaya. Doc, tenemos uno vivo, ¿eh? ¡Guau! Es un alto raza. Tráelo acá. Lo remiendo y vemos qué quiere el capitán con él.